Bueno. Buenas noches, hermanos. Nuevamente, por la gracia del Señor, estamos comunicados de esta forma. Gracias al Señor que existe esta tecnología para poder grabar y llevar este mensaje para este día domingo, que siempre nos reunimos en la mesa del Señor, que la extrañamos, pero por lo menos podemos grabar mensaje, que significa tanto para nosotros la palabra de Dios. En esta noche vamos a hablar de un siervo de Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, el quinto entre los profetas menores. El libro se llama Jonás y el personaje muy atrayente es Jonás, justamente atrayente en el sentido de que es muy ilustrativo y se puede usar fácilmente para enseñar hasta a los niños lo que significa el servicio para el Señor, lo que significa el Señor en una persona. Y vamos a leer, para comenzar, poco porque el tema es largo, pero Jonás capítulo 1, versículo 1 al 5, vamos a leer, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. También vamos a leer versículo 14, el mismo capítulo 1. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que el Señor bendiga esta meditación, que vamos a hacer corta porque he hecho un bosquejo largo, parándonos un poco en cada versículo, porque cada versículo, como toda la Biblia, cada versículo tiene realmente un mensaje para nosotros. En el versículo 1 encontramos, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y ahí ya tenemos ya una gran bendición de Dios, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que para muchas personas no tiene importancia, para el creyente realmente tiene mucha importancia.
que llegue la palabra de Jehová a Jonás y hablándole. Y nosotros hoy tenemos esa misericordia de Dios para hablarnos a través de muchos hechos en nuestras vidas, pero principalmente por la palabra de Dios que es la Biblia. Esa palabra que permanece para siempre, esa palabra que no tiene fin, que es para todas las edades, para todas las épocas. El hombre, la mujer podrá cambiar mucho, pero la palabra de Dios no cambia, es eterna. Entonces tenemos una gran bendición, hermano. Aprovechemos esa bendición que tuvo Jonás y nosotros también la tenemos a través de la Biblia, de poder realmente leer en ella, meditar y esperar que el Señor nos hable a través de ella. En el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí tenemos una gran responsabilidad. Hemos visto primero una gran bendición. Ahora vemos una gran responsabilidad de un siervo de Dios. Que Dios le diga: mira, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Y tenía que ir a pregonar. En aquel tiempo, bueno, se hablaba mucho de pregonar, ahora hablamos de predicar, llevar la palabra, ministrar la palabra. Y Jonás tenía ese ministerio, esa responsabilidad, una gran responsabilidad para ir y predicarle a aquellas personas que no eran creyentes, que eran personas paganas, que tenían un montón de ídolos, de dioses, que ellos le pedían, cada cosa tenía un dios. Sabemos que eso no está de acuerdo con lo que Dios quiere, que es el Dios único, el Dios verdadero. Y dice que cuando él recibe la palabra del Señor, y el Señor le dice: mira, Jonás, tenés que ir a Nínive, porque en Nínive están ya al colmo de la maldad, ha llegado el pecado muy alto, y esto hace que haga falta que un siervo de Dios, como eres tú, vaya y predique aquel lugar. Pero fíjense que pese a que decimos que Jonás era un siervo de Dios, pero ¿qué pasó ahí? Dice: y Jonás se levantó, versículo 3, para huir de la presencia de Jehová. Qué insensatez, ¿no es cierto? Tiene la gran bendición de recibir la palabra, la gran bendición de que Dios lo haga responsable a él. Y sin embargo él, en vez de ponerse contento e ir inmediatamente a hacer lo que el Señor le manda, dice que se levantó, dice el versículo 3, para huir de la presencia de Dios. Y hermano, esto ocurre hoy en día también, ha ocurrido siempre, que cuando Dios está hablando, le está diciendo a un creyente, ya sea hombre o sea mujer: mira, es necesario que hagas un trabajo en la iglesia o fuera de la iglesia, pero no, yo me voy para donde se me da la gana ir, porque así hizo Jonás. En vez de ir a Nínive, se levantó y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cómo puede huir de la presencia de Jehová? Dice, hay dos veces que lo repite lo mismo. Estaba huyendo Jonás de la presencia de Dios. ¿Quién puede huir de Dios? Nadie. No podemos subir al cielo, no podemos bajar a la tierra, no podemos subirnos a un monte tratando de huir de ella, de lo que es Dios realmente, y pensar que vamos con eso huir de lo que significa Dios y su presencia en cada uno de nosotros. Y hermanos, no nos olvidemos de este versículo 2. El mundo ha subido su maldad delante de mí. El mundo está con una maldad terrible. Entonces tenemos que tener realmente algo dentro nuestro que nos queme nuestro interior, de ver que es necesario, porque la maldad es mucha, es una gran maldad lo que hay en el mundo. Entonces empezamos una gran bendición con la palabra de Dios, una gran responsabilidad: mira, Carlos, tenés que ir a predicar, y una gran maldad en el mundo.
Y en el versículo 3 también encontramos algo que es grande también. Se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y tenemos ahí, hemos hablado de lo que es la ignorancia de huir de Dios. Pero también hay una desobediencia. Yo me voy a Tarsis. Entonces hay una gran ignorancia y una gran desobediencia. Pero encontramos otro grande también, que esto, hermanos, tengámoslo en cuenta. Dice que pagó su pasaje. Tengamos en cuenta qué hacemos con nuestro dinero, porque ahí hay un gran despilfarro de Jonás. Jonás gastó la plata, no sabemos cuánta plata tenía ni cuánto, pero pagó su pasaje, significa que gastó una plata en una cosa que no era necesario, que Dios no le había mandado, y nosotros tenemos que pensar seriamente qué hacemos con nuestro dinero. Si realmente ofrendamos al Señor lo que Él está esperando, o estamos gastando como gastó Jonás ahí, despilfarró su dinero, que era también parte tuya, parte de Él y parte de Dios. Y encontramos allí que hay otra cosa también. Dice que entró en ella para irse con ellos a Tarsis. O sea, se juntó con gente impía, gente sucia, gente pagana. Y eso ocurre muchas veces en el creyente. Quizás pierde su tiempo juntándose con gente que no tienen al Señor, que no tienen realmente el temor del Señor. Y ellos están allí, están gustosos de estar con gente que no son realmente con el Espíritu del Señor. Entonces allí está, diríamos que hay una gran desubicación en Jonás. Se fue con ellos. Hermanos, vamos con los siervos de Dios, vamos con los hermanos en Cristo. No nos distraigamos tanto, no digamos que salgamos, no podemos salir del mundo. Tenemos nuestras relaciones de familia, de clientelas o de vecinos, lo que sea, pero no exageremos de como hizo Jonás, de juntarse con gente que no correspondía a lo que estaba haciendo. Y en el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahí tenemos algo grande, una gran tempestad. Es normal muchas veces que en el mar se levanten tormentas, tempestades, pero acá la Biblia dice de que era una gran tempestad, no era una cosa pequeña, sino que era algo muy grande. El mar estaba embravecido, había un gran peligro. Y esto la persona incrédula diría, bueno, es una casualidad que Jonás está allí y se levantó la tempestad. Pero nosotros como creyentes pensamos que era una responsabilidad muy grande de Jonás de que Dios hiciera realmente levantar una gran tempestad. ¿Y por qué? Porque Jonás estaba en pecado, Jonás estaba en desobediencia. Entonces es muy fácil que Dios haya dispuesto que se levante esta gran tempestad. Y hermanos, una cosa que podemos sacar de enseñanza para mí y para ustedes es que cuando nosotros pecamos, el pecado trae su consecuencia. Trae su consecuencia. La va a traer sobre mí, la va a traer sobre, en este caso, la nave que estaba en peligro, en contra de los marineros, en contra del patrón de la nave. Fíjese lo que es el pecado de una persona como era Jonás, una sola persona, pero Dios estaba allí actuando con esta gran tempestad. Versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, un gran miedo. ¿Por qué tenían tanto miedo? Era normal que tuvieran miedo, ya que la tempestad era grande. Pero eran gente acostumbrada, estaban en el mar, estaban acostumbrados que hubieran tormentas, hubieran tempestades. Pero ahí encontramos gran miedo y razonamos también espiritualmente. ¿Por qué la persona que no tiene a Dios
en este momento que estamos pasando una crisis tan grande con el coronavirus en el mundo, ¿por qué encontramos personas que tienen más miedo una que otra? Todos tenemos miedo, yo tengo miedo y todos estamos con miedo. Pero no es lo mismo el miedo de la persona sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, que el miedo del creyente. Nosotros tenemos un Dios que nos protege, un Dios que nos ayuda, un Dios que realmente podemos confiar en Él, aunque vengan tempestades, aunque venga lo que venga, confiamos en Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él nos va a cuidar, y si tenemos que pasar la eternidad, vamos seguros con Él, porque Él nos ha garantizado ese lugar tan hermoso que tiene para nosotros. Entonces, un gran miedo había en aquellas personas. Pero también dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Qué gran error, ¿no es cierto? Un error religioso muy común en todas las épocas. El error religioso está en muchas personas y son responsables generalmente las personas que han introducido doctrinas erradas en el mundo, doctrinas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y esa doctrina hace caer a otras personas en el mismo error religioso, que piensan que, bueno, sí, yo sé que hay Dios, pero yo voy a pedir a otra persona. Lo encontramos en este momento, santos, la Virgen y tantas cosas que el hombre busca de pedirle a eso, y esos son dioses. No es Dios, Dios es uno solo. Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es una sola persona y a Él tenemos que recurrir. O sea que no podemos en ningún momento actuar como esta gente, no se debe actuar. Nosotros somos creyentes. Entonces para Dios realmente es muy importante que cuando vienen los problemas recurramos a Él y no tengamos miedo, sepamos de que Él escucha nuestro clamor y nos ayuda. Y hay otro error en esta gente, dice que echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ella, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahí tenemos dos cosas. Los marineros, seguramente mandados por su patrón, su capitán, empezaron a tirar los enseres para que la nave estuviera más liviana. Y todo eso era una pérdida de tiempo, porque de todas formas la nave podía naufragar, o sea, el peligro estaba. Y otra cosa que encontramos allí, que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, esa última parte es un poquito difícil de catalogarlo, si Jonás estaba haciendo bien o estaba haciendo mal. Por un lado tenemos a Jonás como creyente, estaba tranquilo, tenía una gran paz en su corazón, tenía una gran confianza en Dios y podía dormir tranquilo, saber de que al final Dios iba a intervenir. Ese es uno de los razonamientos. Pero hay otros que dicen, bueno, pero qué falta de seriedad en Jonás, en vez de estar con los demás orando, aconsejando, alentando, se echó a dormir lo más tranquilo. Pero yo pienso que más que nada era la tranquilidad de él que lo llevó a dormirse en aquel momento tan crítico que estaba sufriendo la nave y todo lo que todo lo que estaban en ella. Y en el versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Primeramente, echar suerte lo han hecho y lo encontramos, por ejemplo, cuando murió eh, eh, que negó al Señor Judas, tuvieron que elegir otro en vez de Judas para que completara los 12 apóstoles. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Pero en general echar suerte no debe ser en el creyente, porque si nosotros oramos por algo, como hicieron en el caso de Matías,
que oraron primero y después echaron, como diríamos, suerte, no sabemos cómo fue, si fue con un palito más largo, otro más corto. Generalmente las personas tiran una moneda para arriba, si cae cara o cae cruz, eso es echar suerte. Pero si oramos al Señor, sabemos que el Señor es el que va a contestar, no la suerte de cómo va a caer la moneda o cuál va a ser el palito más largo o más corto. No es aconsejable en el creyente echar suerte, sino orar al Señor y esperar en el Señor. Entonces eso de la suerte realmente no es aconsejable. Y hay otra cosa que encontramos allí en el versículo 6, que el patrón de la nave dijo: ¿qué tienes, dormilón? Cuando Jonás estaba durmiendo. Seguramente habrá escuchado hasta los ronquidos de Jonás. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Allí dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. O sea que ahí están reconociendo realmente de que el único Dios que podía ayudarlos, sacarlos de esa crisis tan terrible que estaba, era el Dios de Jonás. O sea, no había otro. Jehová podía realmente hacer que aquella tormenta parara. Pero dice allí: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Y sabe qué otra cosa encontramos ahí? Una gran sorpresa. Me supongo que cuando estaba profundamente dormido Jonás, de pronto lo ve nada menos que al patrón de la nave ir a él a pedirle que clame a Jehová. O sea, es como si viniera, qué sé yo, el presidente de Estados Unidos a pedirme a mí de que ore por la situación del mundo. O sea, él tiene que haber sentido dentro de sí una gran sorpresa que me toque a mí de hacer este trabajo. O sea, encontramos realmente sorpresa en la vida del creyente, pero esto sabe ocurrir también, que esta gran pregunta que encontramos en el patrón de la nave también produjo una gran sorpresa y una gran conmoción, diríamos, en Jonás. Yo me imagino que Jonás, en la conmoción que sentiría, la emoción dentro de sí, le habrá dado ganas hasta de llorar, de decir: bueno, ¿quién soy yo para que Él me busque a mí? Pero somos un especial tesoro para Dios, y no nos olvidemos de esto, que así como Dios buscó a Jonás, me puede buscar a mí para cargos, para trabajo importante en la obra del Señor. El versículo 8 dice: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, ahí encontramos una gran pregunta. Los marineros le dijeron: decláranos, ¿quién sos vos? ¿Qué es lo que hay en vos? Porque hay algo diferente. Y Jonás tenía que dar respuesta a esa gran pregunta que le estaban diciendo. Y pensamos cuántas personas a nuestro alrededor, familiares, vecinos, amigos, se estarán haciendo la misma pregunta: ¿quién es Carlos? ¿Qué es lo que hay en él? ¿Qué es lo que queremos saber realmente? ¿Cuál es la diferencia entre ser un religioso y ser un siervo de Dios? La gente generalmente no lo separa así como yo estoy haciéndolo, pero algo tiene que ver en nosotros, y esa pregunta seguramente se las hacen muchas personas: ¿quién es esta persona? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué ellos están permanentes en la iglesia? ¿Por qué leen la palabra tanto? ¿Por qué oran tanto? Hay algo. Entonces, hasta la pregunta allí que pensamos que muchos se lo están haciendo con nosotros en este día. ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Fíjese todas las preguntas que le hace. Y él tenía que contestar cada pregunta que le hacían. Entonces respondió Jonás: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Ahí tenemos una gran verdad. Jonás era judío, era hebreo, era la pura verdad, era la gran verdad, pero estaba demostrándolo realmente que era hebreo. Estaba en aquel momento como lavándose las manos de lo que estaba pasando, lo estaba demostrando, y huyendo de la presencia de Dios estaba demostrando que era hebreo. Yo pienso que no. Pero también dice, temo a Jehová. Otra cosa, si teme a Jehová, no tendría que haber huido de Jehová. Si hay temor, nunca tengo que huir de Dios. Si hay temor a Dios, realmente, al contrario, tengo que ponerme al servicio de Dios permanentemente. Entonces hay una gran verdad, hay una gran duda que también deja allí, temo a Jehová. Bueno, yo dudo de que temía como debía ser. ¿Y cómo actuó? Con una gran vergüenza. Me supongo que cuando él declara esto, se le caería la cara de vergüenza, porque aquellos hombres realmente no estaban viendo lo que él estaba confesando allí. Y hay una gran confesión, porque él dice, temo a Jehová, soy hebreo. Reconoce lo que es Dios para crear el cielo y la tierra. O sea que tenemos realmente una gran cosa ahí. Y pasamos al versículo 10 y ahí terminamos. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Habíamos dicho que Jonás tiene que haber tenido una gran vergüenza, porque acá encontramos una gran acusación. Ellos sabían que huía de la presencia de Dios. ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hemos hecho algo mal? ¿Por qué ha actuado de esta forma? Nos está haciendo un mal a nosotros. Hermanos, tengamos realmente responsabilidad de qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, cómo Dios realmente quiere que actuemos, no como Jonás, no como muchas personas actuamos, sino realmente con temor al Señor, dando testimonio que somos del Señor, que somos del pueblo elegido de Dios, somos creyentes, somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo. Entonces no huyamos nunca de las responsabilidades. No sé cuánto va a demorar para que nos congreguemos, para que podamos abrir la iglesia, pero vete preparando, seas hermana o hermano, para cuando abra la iglesia le diga, Señor, aquí estoy, quiero servirte, no quiero ser como Jonás, quiero ser un siervo útil en tu presencia, no quiero huir de mis responsabilidades, no quiero huir de ti, Señor, ayúdame. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar brevemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos toca a cada uno de nosotros nuestra responsabilidad. Sabemos que tú nos estás buscando para algo más grande de lo que estamos haciendo. Bendícenos, Señor. Bendice a la iglesia en Barrio Rivadavia. Ayuda a cada uno de los que estamos allí. Danos poder, sabiduría para actuar en cada momento. Te lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré.
refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó